Well, hello students. Hoy vamos a ver esa explicación del presente simple que les había dicho. No se asusten, van a ver que no es nada complicado. Hemos leído un texto acerca de tres personas, Frank, Adam y Rem, y en ese texto van a observar muchos de estos ejemplos que vamos a ver hoy, que tienen que ver con el presente simple. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos en ese texto como la rutina de esas personas, ¿ok? Por eso yo acá aclaro que los usos del presente simple, uno de sus usos, que estamos viendo nosotros, es para cosas que suceden habitualmente, por ejemplo, una rutina. Antes de comenzar con la explicación en inglés, a mí me gusta hacer este paralelismo, esta comparación entre nuestro idioma y el inglés, solamente para que vean cuán complejo es nuestro idioma, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero hablar del verbo jugar, observen cuántas conjugaciones tiene, cuántos cambios tiene el verbo jugar. Yo juego al fútbol, tú juegas al fútbol, al golf, perdón, dice aquí. Él juega al hockey, ella juega, él juega al fútbol, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos juegan. ¿Okay? El verbo jugar va cambiando un montón, ¿sí? De acuerdo a la persona de la cual estoy hablando. ¿Okay? In English, it's not so difficult. No es tan difícil en inglés. Observen, el verbo play, ¿cuántas veces cambia? ¿Cuántas veces les parece que cambia? Una sola vez cambia. Cambia para cuando hablamos de he, de she o de it. ¿Ok? ¿Y cuál es el cambio que sufre el verbo? ¿Qué es lo que le pasa al verbo? Solamente le agregamos la S. I play football, you play golf, he plays hockey, she plays handball, it plays football, we play golf, you play video games, they play basketball. Veamos las reglas. En presente simple, cuando hablamos de he, de she o it, cuando hablamos de la tercera persona singular, de estas tres, de he, de she o de it, en oraciones afirmativas, le agregamos la S al final del verbo. Ejemplo, I play hockey, she plays hockey. ¿Por qué le agregué la S acá en el verbo play cuando estoy hablando de ella? En principio porque la oración es afirmativa y en segundo lugar porque estoy hablando de she. Entonces, recuerden esto, cuando hablamos de he, de she o de it en oraciones afirmativas, el verbo lleva una S al final. Ahora, si el verbo termina en la letra O, X, SH, CH o S, y seguimos hablando de he, de she o de it en oraciones afirmativas, le agregamos ES al final del verbo. Observen el ejemplo. I watch TV at night. El verbo watch termina en CH. Por eso, cuando hablo de él, de la tercera persona, digo he watches TV in the morning. ¿Ok? More examples, más ejemplos. I go to school. She goes to university. A go, al verbo go, le agregué ES porque termina en O. She goes. Y además estoy hablando de ella y la oración está en afirmativo. I finish work at 8. He finishes work at 10. Yo termino de trabajar a las 8, él termina de trabajar a las 10. ¿Qué le agregué a finish? ES. ¿Por qué? Porque el verbo finish termina en SH y además estoy hablando de él. They relax at the weekend. Peter relaxes on Fridays. Ellos se relajan los fines de semana. Y Peter lo hace los viernes. Relax termina en X. Por eso cuando hablé de Peter, cuando hablo de él, le agrego ES. ¿Ok? Cuando los verbos terminan en Y, ¿sí? Si antes de la Y tengo una consonante,
la Y se reemplaza por una I latina, agregándole ES al final. Ejemplo, uno de los ejemplos es con el verbo study. Yo digo, I study English. Yo estudio inglés. Si quiero decir que él estudia inglés, voy a decir he studies English. Y lo voy a escribir con I latina. ¿Por qué? Porque tengo que observar los que terminan en Y. Si antes de esa Y tengo una consonante, la Y va a desaparecer cuando hablo de he, de she o de it y va a ser reemplazada por una I latina. Además, agregándole ES. Ahora, ustedes me dicen, pero ¿cómo en play no hiciste ese cambio en el verbo play? Bueno, porque hay otra reglita. Si antes de la Y tengo una vocal, solo agrego la letra S al final. Por ejemplo, en play. Play, plays. Acá no le agregué IES a play. ¿Por qué no le agregué IES? Porque antes de la Y hay justamente una vocal. El verbo have. El verbo have, algo habíamos visto con have got, unas clases atrás. Es irregular, no sigue mucho la regla. Entonces, have va a ser para cuando hablo de I, de you, de we, and they. I have, you have, we have, they have. Y has va a ser para cuando hable de he, de she o de it. ¿Ok? Veamos ejemplos. I have a dog. He has a cat. Okay? We have breakfast at 8. She has breakfast at 7:30.